Quiero invitarle para que vaya con nosotros al libro de Esther, el capítulo número 3, y pueda leer con nosotros la poderosa palabra del Señor. Desde el verso número 8 en adelante es Esther capítulo 3. Dice la poderosa palabra del Señor. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia al dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Padre celestial, hoy damos gracias a tu nombre precioso por lo que tú haces y lo que tú eres. Señor, te bendecimos, te honramos y te glorificamos, y damos el honor a tu nombre precioso. Gracias, Señor, por lo que has hecho y lo que estás haciendo y lo que harás en medio de nosotros en este tiempo precioso. Pedimos, Señor, que el favor, la misericordia tuya sean para con todos y cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por lo que has hecho y lo que seguirás haciendo en medio de este tiempo, en medio de nosotros. Te glorificamos a ti y te exaltamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted toma apuntes, quiero invitarle para que en los próximos días veamos tres cosas, tres mentiras que son las que, o verdades a medias, que son las que usa Amán para poder obtener de parte del rey lo que le está esperando. Entonces, si usted toma apuntes, puede escribir tres mentiras o tres verdades a medias. Amán es una persona muy astuta. Este enemigo que tiene el pueblo de Israel es una persona muy astuta, porque sin dar ni siquiera el nombre, decir quiénes son, él sí lo sabe, pero utiliza su influencia sobre el rey Asuero para hacer caer al rey en un equívoco, porque después veremos que cuando se destapan todas las cosas que da, una de las cosas que hace enojar al rey es eso, que entiende que Amán ha creado toda una argucia, todo un entrampado, un entramado para hacerlo errar. Y tal vez una de las cosas que más causa furor en el rey cuando después más adelante se descubra todo lo que pasa es que es una persona que él ha promovido y que él ha confiado en él para que sea su visir, sea esa persona de autoridad sobre su reino, sobre sus súbditos, sobre sus siervos. Ha sido él, el rey, el que ha promovido esto, que ha buscado que Amán tenga el favor, pero después el rey se va a dar cuenta que Amán ha usado y ha pensado siempre en su propio beneficio, más que en el beneficio real. Sí, en el beneficio del reinado del rey Asuero. Entonces, Amán, de una forma muy política, de una forma muy sagaz, empieza a introducir al rey y a decirle verdades a medias, cosas que sí son verdad, pero no son tan ciertas cuando uno lo confronta con lo que está pasando en la historia. El verso número 8 dice: y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Mire lo primero que hace Amán en medio de este desarrollo. Minimiza al máximo el no decir qué pueblo es. Lo menciona que simplemente es como sí, es un pueblo, pero es insignificante, está esparcido, no hay una forma
en la cual se puede identificar y realmente en medio de su discurso lo que está haciendo Amán inicialmente es organizando y minimizando que este pueblo tenga alguna relevancia para el rey. Al no tener ninguna relevancia, lógicamente el rey lo va a ver como algo que es poco, que puede ser pasajero, aún incluso puede el rey en medio de esas palabras que Amán está expresando y que está diciendo, pues pensar que de pronto incluso es un pueblo, por ahí un pueblo nómada o algunos reductos de algo que Amán, su fiel, en ese momento, su fiel siervo a quien él ha honrado, pues el que conoce muchas cosas, pues le está dando un buen consejo y por eso el rey no se opone a ante lo que él está presentando, ante lo que él está haciendo. ¿Sí? Está hablando Amán de un pueblo que está esparcido, ni siquiera es tan importante este pueblo que ni siquiera lo menciona dentro de lo que está diciendo. Y una de las primeras cosas que empieza a introducir Amán en su discurso es que dice, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo. Aquí sí hay algo que empieza a pasar y es que introduce Amán un concepto de mostrar que algo que sí es cierto hasta cierto punto y es que está diciendo que las leyes de los judíos, que es los que se va a conocer posteriormente y a quienes se está refiriendo, son diferentes de las de todo pueblo. Y eso es algo que siempre se ha sabido a lo largo de la historia bíblica. La forma en la cual está constituido el pueblo de Israel, las tribus de Israel, es dentro de una cosmovisión muy diferente a las de los demás pueblos. Y esa cosmovisión involucra su creencia, pero involucra también su comportamiento, sus leyes y todo. Recordemos que el pueblo de Israel ha sido llevado a la cautividad. Ya no están en sus terrenos, sino están siendo cautivos, forman parte de aquellos imperios como el imperio persa, que es el que ha conquistado, y ellos están bajo ese dominio, y al estar bajo ese dominio, pues se les permite hacer ciertas cosas, se les permite mantener ciertas prácticas, pero también hay otras cosas que deben hacer. Y muchas veces, como lo vemos también en los primeros versículos, hay cosas de las prácticas propias de los persas que, digamos, se enfrentan de manera directa con las prácticas propias que tienen los judíos, pero siempre están enmarcadas sobre todo en el tema que compete a su creencia. ¿Sí? La creencia del pueblo judío es lo que marca lo que es más diferente, pero aquí Amán introduce la palabra ley como si quisiera decir que ellos tienen sus propias leyes, siguen sus propias cosas, ¿sí? Entonces dice, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo. Sí, lógicamente, tiene razón al esbozar esto, pero es una verdad que no esconden los judíos. Los judíos tienen esa particularidad y es que ha sido notoria su presencia. Los demás reinos y reyes de la tierra de aquel entonces conocen de dónde vienen, saben por la historia y los hechos asombrosos de lo que se ha narrado y de lo que se conoce. No es algo desconocido, pero Amán quiere presentarlo como algo que carece tal vez de valor, ¿sí? Los pinta inicialmente como extranjeros sin raíces, ¿sí? Llevan, lógicamente, los judíos décadas en Persia, desde el exilio de Babilonia, pero está sugiriendo que es un pueblo que no se ha logrado compaginar con lo que vive
el imperio persa y por ende digamos que son insignificantes y no tienen ningún valor. Y aparte de eso, sus leyes son muy diferentes de las de todo el pueblo. Entonces aquí vemos como Amán, de una forma muy sagaz para sus propósitos, empiezan a usar diferentes formas para poder lograr que el rey muestre su favor hacia él, le dé la autoridad que él necesita para que él, basado en las suertes que ha echado, en las cosas que cree que están jugando a su favor, pueda tomar venganza de el pueblo judío, tomando como referencia lo que se narra en los versículos anteriores. Y aquí hay varias cosas y la pregunta es si las leyes del pueblo judío, ¿sí? Si lo que cree el pueblo judío tiene algún problema con el imperio. Es prácticamente el argumento que está esbozando Amán y que en estos momentos no hay, digamos, por lo que está pasando, no se ve una forma en la que ellos se puedan defender de esto. Vemos la misericordia del Señor porque en los versículos anteriores, aunque Amán echa suertes pensando que todo está a su favor, el Señor permite que se dé un buen tiempo para que Esther y Mardoqueo en ese tiempo puedan actuar. Y dentro de ese actuar el Señor los respalde con gracia y con misericordia. Y el siguiente paso después de Amán ir confiado que todo está jugando a su favor es de una forma muy sutil engañar al rey con verdades a medias. Hay una palabra interesante en esta expresión y en esta frase y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo y es la palabra diferentes que traduce la Reina Valera, que es la palabra en hebreo shaná. Shaná es viene de una raíz que se puede entender como doblar, duplicar, transmutar, cambiar, diferente. Habla sobre pervertir, revertir, habla y tiene una implicación como que este pueblo, a raíz de su creencia, lo más probable es que sean unos enemigos que tenemos ahí ocultos y entonces tenemos que acabar con ellos. Y se presenta Amán como el visir, como la persona de más confianza, los ha descubierto y voy a raer y voy a acabar con ese pueblo que simplemente es posible que si se llegara a gestar una rebelión o alguna cosa, irían contra el imperio persa. Eso es, en pocas palabras, lo que está diciendo Amán y que la Reina Valera traduce y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo. Aquí tenemos que también hacer una reflexión porque esto también nos compete. Yo no sé si alguna vez usted ha visto que tal vez para muchas personas el actuar de vida cristiano que tú y yo podemos llevar pareciera que está enmarcado también en esta expresión. Sus leyes son diferentes de las de todo pueblo. Yo no sé si usted ha visto que muchas veces, entre más conocemos al Señor, nuestro comportamiento, la forma en la que hacemos las cosas empieza a ser transformado. Y muchas veces eso empieza a ser un punto de mira para otras personas. ¿Qué quiere decir? Hace tiempo miraba algo en el derecho romano. El derecho romano es digamos que la base de muchas de las cosas que hoy tenemos como derecho y que hoy se conocen. Los romanos fueron muy expertos en el tema de la organización de forma republicana a través de congresos, de la forma de gobierno. Muchas de las prácticas que hoy se utilizan vienen y fueron pensadas durante el Imperio Romano. Y una de las cosas que encontré que me pareció muy interesante es que
los romanos, y aún Pablo hace una reflexión sobre eso en la epístola que escribe a la iglesia de los romanos, diciendo palabras más, palabras menos, al gobierno lo que más le conviene es que existan cristianos bajo su imperio. Hay una parte que escribe el apóstol Pablo que, si la parafraseamos, dice algo como lo que acabo de comentar. Para el gobierno es un beneficio el tener cristianos bajo su imperio, porque los cristianos, a diferencia de otras creencias religiosas, de otros tipos de prácticas, de otros pensamientos, los cristianos son buenos ciudadanos. Es la tesis que esboza Pablo. Son buenos ciudadanos, ¿por qué? Porque pagan sus impuestos, porque hacen bien las cosas, porque su lucha no es contra sangre y carne. Entienden que no luchan contra las personas que ven, sino contra la influencia que los lleva a actuar de esa forma. Por ende, el que haya una elección dentro de los estándares de la república que se maneja en Roma por la creencia cristiana es favorable para el imperio. Y mire que esa forma de pensar también podemos traerlo a nuestro hoy. Es beneficioso, no sé si usted alguna vez se ha preguntado, para la ciudad donde usted vive, para el lugar donde usted está, ¿es beneficioso que las personas sean cristianas? En el barrio donde usted está, ¿hay un beneficio por que se traería a ese barrio, a ese departamento, a ese lugar, si las personas fueran cristianas? ¿Habría un beneficio? En la escritura y el texto que estamos estudiando habla de los judíos, entendiendo que para esa época ellos son los depositarios primarios de la promesa. Pero también nosotros podemos ver ahí ese principio que es tan importante entender. ¿Cuál es el beneficio que hay? ¿Sí? De las leyes que son diferentes de las de todo pueblo. ¿Cuál es el beneficio? Amán está tratando de mostrar que no es beneficioso para el rey Asuero tenerlos. ¿Por qué? Porque hay un problema con las leyes, las creencias, y eso lo esboza porque Amán sigue entendiendo que es desafiante la actitud que ha tenido Mardoqueo. Mardoqueo, cuando no se inclina ante Amán, cuando los siervos del rey vienen y le dicen y lo confrontan, ¿por qué no lo haces? Él no se deja intimidar por eso, sino se mantiene férreamente. Pero la actitud de Amán la actitud de Mardoqueo no está diciendo que él quiera ir contra la ley, sino que esa ley que ha sido promulgada, o esa creencia que tienen los persas de que a la persona que diga el rey hay que honrarla, y la honra pasa por reverenciarla, por humillarla, por humillarse delante de él, de esa persona, por adorarla. Esa ley en específico es tal vez de las únicas que un judío no va a cumplir, porque transgrede su formación y su creencia primordial, que a quien se adora. ¿Sí? Cuando habla de reverencia el texto, no simplemente está diciendo de agachar la cabeza, sino tiene una connotación de adoración. De adoración es que, de que me postro, de que esa persona se va a convertir en el centro de mi adoración, y eso es algo que culturalmente choca entre la creencia persa y la creencia judía. Pero en el resto de leyes que están como tal, no va a haber no hay tanto choque, porque los judíos, pues lógicamente respetan, entienden que están en tierra extranjera, que deben respetar sus leyes. Pero el único problema es que muchas leyes también que entiende el pueblo judío están dictaminadas sobre un comportamiento de cómo vivir
y cómo agradar al Dios en el que ellos creen. Y eso es lo que está pasando. Aquí Amán está diciendo sus leyes son diferentes. Hay un chaná. Y ese chaná lo está llevando a que el rey lo entienda como sus leyes son perversas. Sus leyes, ese diferentes que traduce la Reina Valera, lo está usando Amán para mostrar que lo que ellos siguen, las leyes que ellos tienen, se creen superiores a las de nosotros, los dueños, los que en estos momentos somos el imperio gobernante. ¿Y cuántas veces de pronto, incluso en nuestro actuar y en nuestro hacer, hemos visto este tipo de expresiones? ¿Las leyes de Dios son diferentes a las de todo pueblo? Sí, son muy diferentes. ¿Por qué? Porque la ley, el Señor la entiende como esos lineamientos que son necesarios para proteger el corazón y el comportamiento del hombre. Las leyes humanas son vistas por el hombre como aquello que no puedo hacer. ¿Hasta dónde puedo ir? Si ve el comportamiento diferente de cómo se entiende, entendemos las leyes humanas como hasta dónde yo puedo actuar y qué puedo hacer y qué no puedo hacer. La concepción de Dios de la ley no es simplemente decirle al hombre qué puede y qué no puede hacer, sino entregarle al hombre la oportunidad que decida, pero que el hombre entienda que la ley no existe para más allá de prohibir, sino para mostrarle hasta dónde debe actuar, para cuidar su corazón. Las leyes que Dios ha esbozado, que encontramos en la Escritura, buscan proteger nuestro corazón. Sí, buscan proteger nuestra vida. Jesús mismo, cuando interpreta la ley, por eso choca un poco con los contemporáneos que están ahí, los estudiosos de la ley, porque ellos ven en la ley algo que no es el espíritu correcto. El espíritu correcto de entenderla es que la ley está para proteger mi corazón y mi actuar, para que al seguirla, no por el miedo y por el temor, sino al vivirla, al disfrutarla, en ese disfrute encuentre el propósito que Dios tiene. Y aquí le pregunto, para usted y para mí, las leyes de Dios, ¿por qué Dios las ha colocado y por qué el Señor las permite? Las leyes de Dios son diferentes, pero buscan cuidar su corazón. Cuando el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, que es la ley moral que el Señor da a Moisés en el monte Sinaí, esa ley, ¿para qué nos sirve? ¿Por qué nos haría diferentes? ¿Y por qué es importante que eso no lo olvidemos? Cuando la ley habla de honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida, ¿sí? Y esa ley es diferente de las de todo el pueblo porque no hay leyes que hablen de honrar a los padres, no hay leyes que inviten a seguir al Señor, no hay leyes tan profundas y tan directas que nos hablen de no matar, de no hurtar. Siempre las leyes no dicen eso, sino si una persona se encuentra en tal cosa, entonces va a acarrear esto y entonces empiezan a ver todas las contravenciones que va a tener por ese actuar. Pero el Señor usa la ley como algo preventivo. La usa y la encontramos ¿para qué? Para prevenir comportamientos que van a ser dañinos en nosotros. Y aquí hay algo con lo cual muchas veces todos luchamos con leyes humanas, leyes que a veces aún malinterpretamos y leyes aún que a veces le hacemos trampa. Dice un adagio popular, echa la ley, echa la trampa. Le pregunto a usted y me pregunto también a mí, ¿será que esa es la actitud que el Señor está esperando de nosotros frente a su ley?
¿También actuamos de esa forma? Tenemos que entender que es diferente. La propuesta que encontramos en el Señor es diferente de las de todo el mundo. La propuesta de Jesús, el Mesías que ha sido enviado, es una propuesta revolucionaria de parte de Dios para la humanidad. Porque la humanidad está esperando un guerrero que reúna gente y vaya y derroque al imperio romano. Hay personas que están esperando un Mesías que les solucione con dinero todo. Hay personas que están esperando un Mesías que nazca bajo la tutela de aquellos que conocen la ley, y entonces ellos son los que van a decir si este es o no es el Mesías. Pero el Señor Dios Todopoderoso cambia e irrumpe en la historia con un Mesías que ninguno está esperando, pero que representa una interpretación correcta de lo que es su ley y de por qué su ley es diferente a las de todo el pueblo. Las palabras del Señor son diferentes de las de todo el pueblo, pero son palabras que si las aplicamos, son principios que si los tomamos y los aplicamos a nuestra vida, traerán cambios poderosos, porque de otra forma no podremos explicar por qué los principios que están en la Escritura 2014 años, 2024, 25 años después siguen siendo vigentes. Los imperios que han forjado leyes, que han escrito muchas cosas, han muerto, no existen hoy en día, solo quedan sus recuerdos por la historia, pero hoy en día no existen. Pero las palabras revolucionarias de Jesús, las palabras revolucionarias que encontramos en la Escritura han trascendido el tiempo y han llegado hasta nosotros porque hay un propósito. La Escritura nos invita, dice, ¿cuánto amo tu ley? Yo no sé si usted y yo amamos la ley. Y la ley no como la imposición, sino como es entender que mientras me deleito en encontrar en la palabra lo que Dios tiene para mi vida, estoy encontrando el propósito que Dios tiene para con nosotros. El propósito que Dios tiene para con nuestras vidas y para con nuestros corazones. La palabra ley que se utiliza en el hebreo es la palabra dat. Habla de ate, habla de dicto, ley, mandamiento, decreto. Sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, pero diferentes no quiere decir que estén mal. Amán está cegado por su ira. Amán está cegado por su venganza. Y usa estas palabras para hacer caer al rey en un error, para que emita un decreto que va a ir contra un pueblo que sí es un pueblo importante en el propósito de Dios. Y no solo es importante, y eso lo vamos a ver, le invito a que se conecte los siguientes días para que veamos varios detalles importantes, pero no es verdad, esta mentira que está introduciendo Amán, esta verdad a media, no riñe con lo que está pasando, porque aún la ley de Dios, sin importar el imperio, el reino que exista, sin importar eso, la ley de Dios puede cumplirse y puede ser de bendición aún para eso. Asuero no lo sabe, pero este pueblo con esta ley ya ha empezado el Señor a hacer cosas en favor de él. Él no lo sabe, pero lo va a descubrir. ¿Sabes? Dios hará cosas preciosas a través de tu vida, de tu corazón. Piensa a la pregunta que hacía hace un momento. Si todos en tu cuadra fueran cristianos, ¿cómo sería? Si todos en esta ciudad fuéramos cristianos, pero no cristianos de conocer simplemente, sino de vivir a plenitud la palabra, nuestras ciudades, nuestros barrios serían transformados. Y no tenemos que tener miedo ni temor, porque los que siguen normas que no son las defienden a capa y espada y tú y yo no.
Defendamos y amemos la ley, entendiendo que está dispuesta por el Señor para proteger nuestro corazón, para guardarnos, para ayudarnos y para guiarnos. La ley de Dios trae beneficio en lo social, trae beneficio en lo espiritual, trae beneficios para los hogares, trae beneficios para las relaciones. Cuando el Señor y su ley, su palabra empieza a ser conocida en un hogar, en ese hogar las cosas empiezan a ser transformadas y empiezan a cambiar. Sus leyes son diferentes, pero ese diferentes no habla que vayan contra el imperio persa en ese momento. Nuestras leyes, lo que nosotros creemos muchas veces no es lo mismo que cree el gobierno. Pero eso no quiere decir que vayan contra eso y que no, porque no es lo que el Señor nos ha enviado a hacer, sino nos ha enviado a transformar, a enseñar a las personas todas las cosas que Él nos ha enseñado. Y en ese enseñar todas las cosas habrá un cambio y una transformación plena y completa de lo que nosotros somos. El Evangelio en 3, casi 4 siglos logra permear todo el imperio romano, cambiando una vida a la vez, un momento a la vez. No tienes que ganar todo el mundo, tienes que ganar, ayudar en la labor de hacer discípulos una persona o dos a la vez. Pero tenemos tú y yo un reto, y es aprender a amar la ley de Dios. Que como dice el salmista, sea un deleite, cuánto amo tu ley. A veces nos gusta solo amar unas cosas, amar los beneficios que Dios nos da, pero también tenemos que amar la corrección que Dios trae. ¿Amas la ley de Dios? ¿Amo la ley de Dios? Que no sean las mentiras de Amán, a veces las argucias que otros utilizan para hacernos ver mal o diferentes, no. No creamos eso, creamos que vamos por el camino correcto que nos llevará a la vida eterna. Padre, hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no amamos tu ley, sino le tenemos miedo. A veces oramos, a veces actuamos con miedo y con temor, y no entendemos que la ley protege nuestro corazón, nuestra vida, que no existe para que busquemos la forma de hacer la trampa. Señor, no esperas eso de nosotros, sino esperas que nosotros actuemos de la forma de vida. Perdónanos, Señor, si muchas veces nos hemos dejado contaminar de las prácticas de los que no son creyentes, de los que no tienen una fe. Y muchas veces han corrompido los principios que tú nos has dado. Señor, sí, tu palabra, tu ley es diferente, pero no quiere decir que está mal, sino al contrario, en tu palabra, tu ley da vida. Señor, tú nos has librado de la ley del pecado y de la muerte y nos has dado esperanza. El mundo quiere ser libre de leyes que según su pensar van contra su libertad. Pero tú nos enseñas, Señor, que la libertad no es quitar leyes, sino es conocer la verdad. Y la verdad eres tú. Señor, queremos conocerte. Queremos aprender a conocerte en nuestro camino y en nuestro actuar. Queremos, Señor, aprender a actuar como tú deseas que nosotros lo hagamos. Señor, perdónanos si muchas veces hemos sido, tal vez hemos pensado como Amán. Sus leyes son diferentes, pero ese diferente habla de sus leyes son contrarias, sus leyes no son. Perdónanos, Señor, si muchas veces aún hemos cuestionado lo que tú eres y lo que tú haces por nosotros. Pero te pedimos, Señor, que hoy nos ayudes
nos fortalezcas y nos permitas entender que la ley existe para guardar y proteger nuestro corazón, que la ley no existe para que no podamos hacer las cosas y seamos esclavos, sino lo mejor que podemos hacer es lo que tú nos invitas, en libertad poder elegir el honrar a nuestros padres, en libertad poder elegir el amar a nuestros enemigos, en libertad poder elegir el no matar, el no hurtar. Señor, en libertad el poder elegir el amarte a ti por encima de todas las cosas. Señor, gracias, porque tú nos ayudas en nuestra debilidad. Señor, que hoy sean derribados en nosotros argumentos erróneos. Señor, aún pensamientos que siendo cristianos pensamos, Señor, que nos prohíbes, solo son prohibiciones. Pensamos muchas veces que la vida cristiana son prohibiciones y no son prohibiciones. Son decisiones que tomamos, el agradarte o el no hacerlo. Está en nosotros el tomar esas decisiones. Señor, ayúdanos a entender y quita el velo que tal vez cubra nuestra vida y nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén.